Gracias. Claudio. Partiendo con la pregunta original, efectivamente hay alto riesgo que haya una segunda leve, pero ahora sí sería leve, caída de la recesión mundial. Y esa es una de las razones por qué la Reserva Federal está actuando con tanta prontitud para inyectarle más recursos a la economía estadounidense, la cual es vital para nosotros, especialmente por el lado del sector externo, porque una gran parte de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos, especialmente por el lado de la maquila, y el resto va a Centroamérica, que también depende de cómo esté la economía de los Estados Unidos. Si mejora la economía de los Estados Unidos, mejora toda la región, y eso es algo muy importante. Y en efecto, nosotros tenemos que las exportaciones, justamente por este modelo de apertura que hubo, pasaron de 576 millones en el año 89 a 4.549 millones en el 2008, es decir, el sector externo se transformó en un motor muy importante de crecimiento y necesitamos que la economía de Estados Unidos, igual que las centroamericanas, que dependen de Estados Unidos, sigan creciendo muy fuertemente. Pero por otro lado, yo me preocupo mucho por una doble cara que están teniendo los organismos internacionales hacia los países que estamos creciendo, estamos en desarrollo aún, los países emergentes, como nos llaman ahora. Fíjense que primero nos aplauden que los países latinoamericanos han tenido gran fortaleza para enfrentar la crisis mundial porque tuvieron un orden macroeconómico, especialmente fiscal, lo que les dio espacio, como nos está sucediendo con El Salvador, para haber podido endeudarnos más para enfrentar la crisis. Y fíjense que ahora la política es ver cómo nos hacen endeudar más a los países emergentes y nos están llevando al máximo posible de endeudamiento, mientras a los países, especialmente los europeos, y también le están llamando la atención a los Estados Unidos, le piden que recorten el endeudamiento, que tengan cuidado con sus finanzas públicas. Y dicen veladamente algo que es extraordinario cuando expresan, miren, los que van a ayudar a salir adelante a la recesión mundial por su crecimiento y su demanda son los países emergentes, especialmente Latinoamérica. Ah, pero ¿cómo quieren que crezcamos nosotros? Para salir adelante y ayudar a que se recuperen los países europeos, haciéndonos endeudar a nosotros. Fíjense la doble cara que están teniendo. A nosotros le piden que recorten y a nosotros nos piden que nos endeudemos más. Cuidado, que están jugando que con el endeudamiento de nosotros terminemos ayudando a salir con nuestra demanda a la recesión mundial. Entonces, ¿qué va a pasar más adelante? Si nosotros empezamos y volvemos ahora a llegar a nuestra situación interna, nuestros impuestos, la recaudación en el año 89 excepcionalmente fue 7.8, andaba en el orden de 9%, llegamos a tener 13.4 y quieren que podamos aumentar la recaudación sobre ese 13.4 que se llegó en el 2007, 13% en el 2008, ya venía la recesión, con más impuestos. Indudablemente se necesitan más recursos para financiar el desarrollo. Pero cuidado, cuando una economía está en recesión, aplicar más y más impuestos, lo único que hace es darle algo de más recursos al gobierno, pero frena más fuertemente el crecimiento económico. Fíjense que se le advirtió a este gobierno que si hacía la reforma tributaria no iba a recaudar mucho más. Fíjese que la recaudación neta de enero a septiembre de este año han sido 2.178 millones. Claro, se ve más alta que los 1.986 millones del año pasado, pero realmente por algo más de 20 millones de dólares no han tenido un gran repunte en la recaudación tributaria.
de los cuales la mayor parte, 56 millones de este aumento, son solamente por efectos de importación de petróleo. Por consiguiente, la reforma tributaria ha sido un fiasco. Ahora, si nosotros suponemos que la reforma tributaria ha contribuido 2.5 millones, significa que hemos recaudado 2.010 millones, 2.101 millones este año. Pero si eso es menor que lo del 2008, y es casi lo mismo que se recaudó en el año 2007, no hay recuperación de la carga tributaria en El Salvador. De la recaudación no hay recuperación. Y esto nos está demostrando que la economía, en vez de crecer, ha decrecido este año. Fíjense que si nosotros le quitamos a este crecimiento de los tributos y miramos especialmente el impuesto sobre la renta, por ejemplo, que nos da un feeling, un buen sentido de lo que está creciendo la economía, según esto estaría creciendo 2 millones. Si le quitamos 2.5 de la inflación, quiere decir, perdón, 2 millones, 2%, estaría decreciendo 0,5% por inflación. Y si le quitamos por el ajuste tributario, quiere decir que la economía está decreciendo entre 1% y 2%, 1,5% y 2%. Y eso es por falta de confianza, porque el gobierno no lo puede hacer solo. Y Juan Héctor citaba el caso de la recuperación de la agricultura, que fue bastante marcada en los últimos años. Pero en este momento, si vemos el presupuesto del 2011, al CENTA le están quitando 17.3 millones. Eso es un freno para la agricultura. A la ENA le están quitando otra cantidad. Entonces, a los sectores productivos, incluso si salimos de la agricultura, al INSAFORP, que es el que capacita a nuestros trabajadores, también le están quitando recursos. Al ISTU, que es lo que está relacionado a la promoción del turismo, también le están restando recursos. Entonces se está haciendo todo lo contrario. Freno por el lado del presupuesto, quitándole recursos a las instituciones que pueden ayudar al crecimiento, y freno a la economía por mayores tributos que se están planteando ahora y en forma bastante masiva. Entonces las perspectivas de la economía se ven bastante sombrías por lo que pueda suceder en el exterior y lo que pueda suceder internamente. Mientras tanto, antes que éramos los que íbamos a la cabeza de Centroamérica y estábamos compitiendo en tratando de ser uno de los mejores países en términos de competitividad, de libertad económica, de apertura,